Buenas tardes, tutor y compañeros. Mi nombre es Juan Carlos Leiva. Por medio de este video deseo hacer un pequeño comentario a los ensayos presentados por mis compañeros. Los ensayos presentados por ustedes tienen un buen contenido. Claramente se evidencia la existencia de una buena argumentación. Las ideas son claras. Al igual es muy fácil de entender y refutar. En las argumentaciones presentadas se nota claramente que se hizo uso de la lógica para convencer a los diferentes oyentes sin necesidad de obligarlos a escuchar. Las personas que entienden el tema que se está tratando pueden razonar sin ninguna dificultad, lo cual los lleva a obtener un pleno conocimiento como oyentes. En la escogencia de los temas a presentar se hizo un buen planteamiento de hipótesis, y estos fueron los que permitieron sostener y defender lo que se está argumentando, y con lo cual se obtuvo una finalidad lógica. Debemos tener en cuenta que la teoría de la argumentación, o también llamada acción comunicativa, es una parte esencial de la ética, la cual se encarga de suministrar la racionalidad que muchas veces hace falta. Nos precisa un orden coherente, reflexivo y consciente dentro del sistema del discurso metódico. Los argumentos son los medios con los cuales puede llegar a tener un reconocimiento intersubjetivo para la exigencia de valor que el ponente establece, y tal vez puede ser el modo hipotético, y así una opinión puede transformarse en saber. Compañeros, les agradezco la atención prestada. Muchas gracias. Apreciados compañeros, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Miguel Andrés Orjuela Gómez. A continuación voy a hacer una breve presentación del ensayo que he presentado para el presente trabajo colaborativo, consistente en una aplicación o una traída a la realidad colombiana de algunos de los planteamientos que hemos estudiado de Habermas en su libro Teoría de la Acción Comunicativa, especialmente las páginas 46 a 69, en lo referente a lo que este autor ha denominado como el excurso sobre la teoría de la argumentación. Lo que pretendo hacer básicamente es hacer un análisis de algunos de los argumentos o pretensiones de validez más bien que han sido utilizadas en la campaña del reciente plebiscito que ha sido adelantada en nuestro país. Esto pues para darle un poco de aplicabilidad de manera directa a los planteamientos habermasianos en un contexto real y que se aproxime a nuestra realidad. Para ello, la metodología que se utilizará para el desarrollo del presente trabajo corresponde a El tema de este ensayo es la racionalidad y la argumentación, ver sus características, cómo se relacionan las dos para argumentos con validez a través de la razón y la crítica. En el diálogo argumentativo existen los presupuestos comunicativos generales de la argumentación con significado para el diálogo, los cuales nos conducen a descifrar el argumento en una forma unificada para encontrar la verdad con la reflexión y actuando con el discernimiento. La argumentación nos conduce a la pretensión de validez. Habermas 1999. El argumento está compuesto de una conclusión, pretensión de validez, de un fundamento, los cuales se basan en una regla para utilizarlos en los diferentes niveles de argumentación. Con este orden lo da Toulmin. Se crean también aspectos de análisis para dar ideas a la teoría, la retórica, la dialéctica y la lógica. La argumentación por medio del lenguaje y los símbolos también nos va organizando las ideas para poder armar la pretensión de validez con buen racionamiento y conocimiento al momento de discernir cualquier tema. La racionalidad y la argumentación son muy importantes para el ser humano porque a través de ellas podemos entendernos y llegar a acuerdos unificados o universales sobre la verdad u otros temas. Habermas 1999. Racionalidad y argumentación inseparables. Comprende la forma de actuar, pensar, hablar que utilizamos los seres humanos
para comunicarnos a la hora de expresar nuestras ideas por medio del lenguaje. Esto también nos conduce a una dialéctica para enseñar y aprender con nuestros diálogos con una o más personas que se encuentran hablando de un determinado tema. El lenguaje también va de la mano de los símbolos, los cuales nos sirven de comunicación a la hora de ver la realidad de nuestros actos. Esta racionalidad da paso a la argumentación. Está compuesta por varias formas como el discurso sobre las teorías, el diálogo práctico, una crítica estética, la crítica terapéutica, el discurso de la explicación. Para poder utilizar estas formas de argumento se han creado unos estándares los cuales se transforman en reglas o normas para los que tienen que ver con la lógica para llevar a estabilizar una teoría de la racionalidad avanzada y fundamentada. Se le han inyectado a la filosofía y a otros que dependen de ella, como la epistemología, la ética, teniendo en cuenta también la filosofía del lenguaje para no depender exclusivamente de la lógica, porque Tolkien no está de acuerdo con las teorías absolutas, porque no deja que los conocimientos en teoría se amplíe con un estudio más integral, teniendo en cuenta las teorías cambiantes y dejando que el empirismo cumpla su función a la hora de calificar los argumentos con validez a través de la razón y la crítica en el diálogo. En el diálogo argumentativo existen los presupuestos comunicativos generales de la argumentación con significado viable para el diálogo, los cuales nos conducen a descifrar el argumento en una forma unificada para encontrar la verdad con la reflexión y actuando con el discernimiento. La argumentación nos conduce a la pretensión de validez. Habermas 1999. Cordial saludo, mi nombre es Fernando Rodríguez, pertenezco al grupo número 1 del Seminario de Autor de Filosofía Actual. El propósito de este video es explicar un poco o defender la postura adoptada en el ensayo de elaboración individual realizado para esta instancia del curso, que es el trabajo colaborativo número 1. Tenemos básicamente como fundamento, o el trabajo se basa en el trabajo de Jürgen Habermas, quien fue un filósofo y un sociólogo importante en el siglo XX. Su trabajo se destaca principalmente con lo que logró investigar en la escuela de Frankfurt, y esencialmente con su trabajo sobre la acción comunicativa como eje central de la vida del hombre. ¿Sí? Pues hay filósofos en cuyo proyecto siempre fundamentan la dimensión ontológica completa del hombre en diversos factores. Por ejemplo, para Nietzsche era el arte, para Habermas es esa condición dialógica, esa capacidad lingüística que tiene el hombre de exteriorizar sus pensamientos y llevarlos a la acción a través de la comunicación. El hombre pues siempre identifica patrones en la naturaleza, ve que las cosas siempre tienen como un orden, siempre obedecen a una especie de secuencia, lo cual le lleva a establecer o a deducir, a abstraer de ese orden o de esas cosas que él observa y vive y atestigua unos principios fundamentales, unas leyes básicas que le permitan relacionarse con su mundo, transformarlo e incluso completar o mejorar lo que considera que debe ser así. El primer paso del hombre en este proceso es la concepción mítica del mundo. Eh, Posteriormente, pues sabemos que superando esta etapa, o
probablemente valiéndose primordialmente de la filosofía, entonces trasciende este asunto de la concepción mítica. Se sabe por supuesto que el hombre adicionalmente pues tiene la necesidad de asociarse para superar ciertas vicisitudes que le propone la naturaleza, para obtener otras cosas, suplir y satisfacer otras necesidades que le van surgiendo en el camino de la existencia. Y fundamentalmente el papel de la lengua, el papel del lenguaje articulado, que es privilegio exclusivo del hombre, que le ayuda a establecer y a construir cultura en medio de esa asociación de individuos. El lenguaje pues tiene este papel cohesionador y esta capacidad que tiene el hombre de razonar y de discutir mediante esas razones y valiéndose de esa herramienta maravillosa que es el lenguaje. Entonces fortalece esas asociaciones, fortalece construyendo cultura en la sociedad y llega a acuerdos consensuados, llega a conclusiones de común acuerdo, llega a establecerse políticamente el debate, la argumentación. Entonces en este contexto son vitales para el logro de unas metas extraordinarias que son exclusivas de una criatura como es el ser humano. Para Habermas, la sociedad, la cultura y la personalidad son los aspectos que mueven y consolidan estos acuerdos, que pues pretenden ir más allá de las emociones ideológicas, las hegemonías, los puntos de vista absolutistas de las monarquías, de las oligarquías, de las aristocracias. Y mediante la argumentación, entonces, el hombre transforma su lugar, transforma su entorno, modifica su lugar en el mundo constantemente y pasando con ella de lo meramente lingüístico a lo sustantivo. Es como que el lenguaje le ayuda a través de la argumentación a generar conocimiento y le ayuda también mediante ese conocimiento a modificar y a mejorar su entorno, dominar la naturaleza, etc. En un país como el nuestro es importante dialogar y es importante hacerlo con argumentos y bien, evitando el uso de la fuerza, evitando el uso de las acciones de hecho, evitando el uso de las armas. Lo que se creía en los años 70, que el camino era la lucha a través de la violencia, a través de las armas, únicamente ha conducido al desastre, únicamente ha conducido al caos. Entonces es mejor llevar a cabo una revolución de la palabra y de esta manera mejorar nuestra relación como individuos en una asociación que se llama República de Colombia. Es así como termino la exposición. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Diego David Quijano. Soy estudiante de Filosofía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Me encuentro cursando séptimo semestre. A continuación quiero hacer un comentario haciendo una ampliación acerca del ensayo ya realizado, exponiendo qué es el argumento desde la perspectiva de Habermas. Necesario para entrar un poco más a fondo del tema, conocer el contexto histórico que ha tenido el argumento, donde ha sido un punto de equilibrio o neural entre posiciones dualistas como el racionalismo y el empirismo. Este ha encontrado un punto en común en el que
No puede contener una posición netamente materialista ni una posición de racionalismo absoluto. Podemos hablar que el argumento está comprendido por la retórica, la lógica y la dialéctica. Poniendo en contexto el argumento ante los sucesos que se están dando en la sociedad y en la política colombiana, como lo es recientemente en este año 2016, el plebiscito de los acuerdos de La Habana. Podemos hablar que ante posiciones dualistas como el sí o el no, ha habido una equivocación en cuanto a lo que se comprende por argumento, ya que históricamente en nuestro país se ha pensado que el argumento está compuesto únicamente por la retórica, por el arte de convencimiento hacia el público. No necesariamente cuando hay una aceptación del público hacia aquello que se cree como argumento sea en realidad esto, sino que por el contrario, más allá de que exista una retórica o un arte de exponer y de convencimiento o de aceptación por el público, deben existir realmente contenidos dentro de aquel argumento que se cree que se está exponiendo. Razón de esto podemos verlo en el abstencionismo que hubo en las votaciones, por más del 60% de personas que no decidieron ir a las urnas. Esto muestra claramente que los argumentos que se expusieron fueron equívocos y que la política colombiana debe entender que un argumento deben exponerlo a base de debate y de voluntad de querer exponerlo de una manera correcta, mostrando lógica y dialéctica en el que dos argumentos se puedan exponer claramente y llegar a conclusiones en consenso en toda la población. Muchas gracias por su atención.